Hola, buenas, soy Adrián de Libre Estado y hoy quería comentar con vosotros un, un artículo que ha salido en el periódico El Mundo, que bueno, pues un cliente me escribía hoy hablando de esto mismo, ¿no? El artículo dice, es un artículo del Mundo, que Hacienda persigue a los residentes no habituales que se mudan a Portugal para pagar menos impuestos. La agencia tributaria interpreta que este atractivo régimen fiscal no exime de tributar en España. Eh, bueno, claro, este cliente se iba o se ha ido allí y claro, pues me escribí asustado. Ah, ostras, o sea que ahora resulta que estando aquí en Portugal, habiéndome mudado aquí, residiendo aquí fiscalmente, no me sirve de nada y tengo que seguir pagando impuestos en Portugal. Bueno, esta es la idea que el titular a lo mejor podría dar, pero, y bueno, de hecho el artículo, un artículo bastante corto y bastante lioso, da esa idea, pero a ver, la realidad es otra, ¿vale? La realidad es que no es que vamos, la cuestión, lo que se puede llegar a discutir es en caso de que tú tengas ingresos todavía en España, pues los convenios de doble imposición, en algunos casos te pueden salvar de tener que pagar impuestos en el país en el que se origine ese dinero, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, estás trabajando en España, pero vives en Portugal, pues los convenios muchas veces dice que, bueno, que ese dinero que has ganado tributa en España. No, perdona, en Portugal. Entonces aquí lo que se está diciendo en este artículo, o bueno, la parte de verdad que tiene este artículo es esa, que claro, Hacienda puede apoyarse diciendo que, bueno, tú no estás pagando impuestos por esto en el país en el que resides, no estás expuesto fiscalmente a las características normales del país y por lo tanto no vamos a aplicar el convenio en cuanto a este punto, ¿vale? Pero esto no significa que, como dice aquí en el artículo en algún sitio, que este atractivo régimen fiscal no exime de tributar en España. No, esto no es así. No es que, bueno, pues me he ido a Portugal y soy NHR y no me sirve de nada porque tengo que seguir pagando impuestos en España, como si me hubiese mudado a un país considerado paraíso fiscal, ¿no? Que esté en la lista de paraísos fiscales. No, no es eso. La cuestión es solamente esta, que si tú tienes ingresos directamente desde España, entonces puedes tener este problema, ¿vale? No dice que lo vayas a tener seguro, dice que, bueno, que es una interpretación que está, bueno, con la que está jugando la Hacienda española, pero y bueno, y que luego pues habrá que discutirlo y habrá que verlo, ¿no? En un juicio, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos, nosotros, por ejemplo, lo que normalmente aconsejamos a nuestros clientes es no tener ya vínculos económicos con España. Entonces, si tú ya no tienes vínculos económicos con España y eres residente en otro país y no cumples con las reglas que te convertirían en residente en España, pues ya está, es que España no vas a tener que pagar impuestos en España de ninguna manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues solamente esto, para quien haya visto este artículo o a quien le hayan hablado de ello, no es verdad la idea que transmite así en su totalidad la idea esta de que, bueno, pues te vas a Portugal y sigues teniendo que pagar impuestos en España. No, no es así. La cuestión es que si sigues teniendo ingresos porque tú trabajas para una empresa o directamente en España, pues ahí sí puede ser que tengas que pagar por esa parte de tus ingresos, por esos ingresos españoles, impuestos en España. ¿Cómo puedes evitar esto? Bueno, pues tienes una empresa, en el caso de tener clientes en España, si tú tienes una empresa, esa empresa está desarrollando el trabajo en otro país que no sea España,
yo que sé, tienes una sociedad en Rumanía, por ejemplo, que es uno de las alternativas más interesantes si tú te vas a vivir a España, perdona, a Portugal, y tienes todavía clientes en Europa, pues una sociedad en Rumanía te puede venir muy bien para poder pagar muy pocos impuestos y luego recibir los dividendos sin pagar por ellos allí en Portugal. En este caso, por ejemplo, con lo de Rumanía, pues tus ingresos estarían viniendo desde Portugal, vamos, en Portugal estarían viniendo desde Rumanía, ¿vale? Es decir, que ahí España no tiene nada que decir. En todo caso, España podría discutirle a esa sociedad rumana eh, que en realidad tuviese que pagar impuestos en España o lo que sea, pero no a ti como dueño de esa sociedad en Rumanía. Y si esa sociedad en Rumanía no está haciendo el trabajo desde España y tiene su empleado o sus empleados y oficina y demás allí en Rumanía, de ninguna forma va a tener problemas tampoco a ese nivel, ¿vale? Tampoco a nivel corporativo. O sea que, resumiendo, es un artículo más para rellenar, para conseguir clics o lo que sea. No hay mucho de verdad más allá de esto, que bueno, si tienes ingresos directamente allí en España, porque viajas allí y haces allí el trabajo en España, pues en ese caso, pues bueno, habría que mirarlo y podrías llegar a tener que pagar impuestos en España. Pero vamos, o también hablan, ¿no? Por ejemplo, en el artículo también comentan el tema de la jubilación, ¿no? De la pensión, si tienes una pensión desde España y te vas a Portugal. Eh, la cuestión es que yo eso tampoco lo veo tan claro que fueras a tener que seguir pagando impuestos en España, porque Portugal esto lo cambió. Antes no se pagaban impuestos sobre la pensión, pero ahora sí que se paga un 10%. Entonces, estando pagando ya ese 10%, no veo que España vaya a poder decirte, no, pues no estás pagando y tienes que pagar aquí en España por esa pensión que recibes, por esa jubilación. Pero bueno, eso a lo mejor sería el único punto donde podría haber algo más de discusión y bueno, pues para alguien que haya ido allí a Portugal por el tema de la jubilación, pues bueno, a lo mejor puede ser menos interesante. Pero en los demás casos, desde luego, pues olvidaos de esta noticia.